Gloria a Dios. Bueno, estábamos viendo los atributos de Dios. Bueno, hoy vamos a ver la soberanía de Dios. La palabra soberanía la hemos escuchado muchas veces. Desde la escuela se escucha, ¿no? Cuando se habla sobre la soberanía argentina, donde se celebra incluso la independencia, cuando alcanzó nuestro país la soberanía, que antes era una colonia española, y después de muchas luchas pudo alcanzar la soberanía, ¿no? Y la soberanía, miraba en el diccionario, dice, soberano, dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, muy grande, elevado y extraordinario. Y eso que ejerce la autoridad suprema e independiente, en estos tiempos, si miramos a nivel natural, ¿no? Vemos que hay pocos gobiernos que tienen la soberanía, o sea, la autoridad absoluta, ¿no? Son, a ver, algunos gobiernos donde no hay democracia. Y eso, por ejemplo, Corea del Norte es un vivo ejemplo, donde el presidente maneja todo, hasta incluso la forma como se tiene que cortar el pelo. Todo maneja, absolutamente todo está digitado por él. Y a través de la historia vemos que siempre el hombre quiso tener el poder absoluto. Y vemos imperios que fueron levantados en base a una persona, que era el centro de eso. Pero esa persona pereció, porque son hombres, seres humanos, y todo eso se fue diluyendo. Todo el imperio que habían levantado, como por ejemplo Alejandro Magno, que levantó un imperio tremendo, pero él murió muy joven, y todo el imperio se desmembró, ¿no? Vemos la soberanía a nivel natural es muy débil, porque somos seres humanos y tenemos una vida limitada. No. Pero es como que hay un deseo en el ser humano de tener el poder, ¿no? Pero a nivel espiritual sabemos que Dios es el soberano. Amén. Y eso significa que Él está por encima de todo, por encima de todo. Y a veces no tenemos la cabal idea de cuán grande es la autoridad que Dios tiene, la autoridad suprema que Él tiene sobre todas las cosas. Porque, por ejemplo, si nosotros miramos y escuchamos, como pronto hemos estado orando por estas hermanas, uno se empieza a preguntar, pero si Dios tiene todo el poder, entonces ¿por qué no? Pero Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Vamos a ver algunos textos. Dios es altísimo, el Señor del cielo y la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes criaturas. Él es absolutamente independiente ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. En Isaías 46, 9, 10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Es algo que únicamente Dios puede decirlo, que tiene no solamente la autoridad, sino que tiene el poder para hacerlo, tiene el poder ilimitado. Y vamos a mirar unos textos. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6, cuando de pronto Salomón recibe de su padre el encargo de edificar el templo. Era una obra muy grande. Ya David había tenido en su corazón el deseo de edificarlo, pero Dios le dijo: no, sino un hijo que vas a tener, él va a edificar la casa. Y Salomón recibió todo lo que necesitaba para eso, pero él mismo reconoció que el Dios a quien iba a edificar esa casa era algo tremendo. Dice: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Pero después se pregunta más: ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos de los cielos no pueden
contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que edifique casas y no tan solo para quemar incienso delante de él? Él se dio cuenta, era algo tan grande nuestro Dios. Dice, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque el cielo es como una cortina. Es una cortina y un día se va a descorrer esa cortina y todos los hombres que dijeron que no hay Dios y se burlaron de Dios y se van a querer esconderse en las cuevas porque no van a aguantar de ver la presencia de Dios. Va a ser algo tremendo. En Isaías dice que van a echar a los topos y a los murciélagos para esconderse de la presencia de Dios, porque es algo tan grande, tan glorioso que no lo van a soportar aquellos que lo ignoraron, aquellos que lo vituperaron. Otra de las cosas, Job que de pronto sufrió lo indecible y él no entendía por qué, de dónde venían todas sus desgracias, porque él era una persona recta, una de las personas más rectas que vivió en la tierra. Sin embargo, Dios permitió todo eso, permitió que el diablo metiera la cuchara y lo arruinara, pero con un propósito, porque después vemos que a la final, cómo le recibió el doble de bendición de premio, ¿no? Pero una de las cosas, mientras él estaba pasando por ese valle, él dice en Job, capítulo 23, 13 y 14, dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, pues él acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Él descubrió que él tenía un propósito, Dios tenía un propósito a través de eso. No iba a ser su sufrimiento eterno, era un valle que tenía que pasar, pero iba a haber un acabarse, Él pudo avisorar de que si Dios había permitido que pasara ese valle, tenía un propósito. No lo veía en ese momento, pero él estaba aferrado a eso. Cuando de pronto dice que su mujer le dice, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él, no, ¿cómo voy a maldecir a Dios? Aún en el momento más bajo de su vida, más terrible, él no bajó los brazos, no claudicó. En Salmo 115, versículos 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y después en el versículo 4 hace el contraste. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Acá vemos el contraste. Nuestro Dios, un Dios glorioso, un Dios soberano que está por encima de todo. Y los dioses que tiene la gente hoy día, que cada día más, de pronto paso por negocios que antes vendían cualquier otra cosa, hoy venden ídolos. Ídolos, antes se veían santos, la Virgen, ahora vemos ídolos de Budas, todas esas cosas. Hay un florecimiento de esas cosas, pero esos tienen, como dice acá, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. De pronto si se caen, se rompen, o si de pronto los funden, con un soplete se funden, se hacen nada. Esos son los dioses que tiene hoy día la gente y que confía en eso. Pero nuestro Dios es un soberano que está por encima. Amén. Por encima. Por eso podemos tener esa confianza. Y fíjense en el versículo en Hechos 4, 18, los discípulos habían comenzado, era la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y habían comenzado con todo ímpetu a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? De pronto los sumos sacerdotes y toda la casta que había sacerdotal de aquellos tiempos se puso celoso y de pronto los intimaron para que no hablaran. Dice en el versículo 18, dice, llamándolos, les intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús.
Pero ellos no se achicaron. Ellos no dijeron, bueno, vamos a quedarnos calladitos para no. Ellos ¿qué hicieron? Fueron a quien les había dado la autoridad. ¿Quién era el que le había? Porque Jesús antes de irse le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahora estos hombres estaban queriendo impedir de que ellos fueran testigos, que ellos hicieran el Evangelio. Entonces fueron a quien les había dado esa autoridad. Y fíjense, dice, puestos en libertad en el versículo 23. Vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense, reconociendo la soberanía de Dios, que estaba por encima de todo. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya todo eso estaba planificado. Reconocieron que Dios tenía el control y si eso pasó era porque Dios había determinado que así pasara, que Jesús tenía que pasar por la cruz y que después lo iba a resucitar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense, ahí viene el respaldo de Dios. ¿A quién ellos se remitieron? ¿A quién les había dado la autoridad? Y Dios de pronto les renueva el Espíritu Santo, la dotación del Espíritu que le había puesto en él, y entonces salieron, no les importó nada, porque salieron revestidos de ese poder. Y me acuerdo de una historia de un siervo de Dios en Vulcania, Alarán Popov se llamaba, que él era un pastor que cuando los comunistas tomaron el poder, bueno, todo lo que era evangélico, todo eso, a la cárcel lo llevaron. Y sufrió lo indecible. Yo leí el libro de este hermano, tremendo las torturas que él pasó. Hasta que llegó un día que lo pusieron en libertad. Ya su esposa, gracias a Dios, por medio de una organización cristiana, había podido salir del país con los hijos. Porque esa era la preocupación de él por su familia, porque estando él en la cárcel él no podía, su familia prácticamente no tenía sustento. Entonces habían salido del país y ellos luchaban para que él pudiera salir. Dice, salí de una cárcel chica y ahora estoy en una cárcel grande, porque el sistema comunista era tan opresivo que no permitía que la gente saliera del país. Y entonces cuando fue para ver si podía obtener una visa para salir a visitar a la esposa, que estaba en Inglaterra en aquel tiempo, no, cuando miraron los antecedentes, el pastor evangélico, usted no va a salir nunca, le dijo el hombre. Y él, este hermano, este pastor, estaba parando en la casa de una viejita que se llamaba, le decían Baba, porque en los pueblos eslavos le dicen Baba, Baba María. Y entonces él, cuando volvió triste. Y entonces dice, ¿por qué estás triste? Porque fui allá donde me dan las visas y me dijeron que nunca podré salir. Entonces ella dijo, ¿pero quién es el que está sentado en el trono? ¿Es Dios? Y ella dice, usted vaya mañana de nuevo. Y entonces él fue de nuevo y resulta que no estaba el hombre que le había dicho que no. Y el que estaba le dio la visa y cuando volvió saltando. Es cierto, y Dios estaba sentado sobre el trono. Aquellos que estaban ahí querían impedir, pero él pudo salir del país y después contar la historia para que la gente pudiéramos conocer
conocer y orar más, porque en aquellos tiempos no se conocía la persecución que estaban sufriendo nuestros hermanos. Pero tremendo, ¿quién me quedó grabado ese? ¿Quién es el que está sentado en el trono? A nivel humano, los hombres querían cortarlo, pero Dios es el que maneja todas las cosas. Él es el que tiene todo el control. Y fíjense que tremendo, es un lugar, el trono de Dios es un lugar que era muy, muy codiciado. Y vemos cómo Satanás, que hace mucho, era un ángel de luz también. Dice en Isaías 12:15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense la idea, cómo quería llegar a tener ese lugar. Pero, ¿qué pasó? Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense, y Dios lo cortó y cayó, pero él se llevó, fíjense, un tercio de los ángeles. Tremendo esa rebelión que hubo en los cielos. Pero no pudo llegar, nadie puede llegar a ese lugar. Él es el soberano, Él es el poderoso. Pero vemos cómo de pronto está esa semilla de rebelión, porque cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto e iba transitando por el desierto, hubo un enemigo que apareció de improviso y los atacó por la retaguardia, que se llamaba Amalek, un pueblo que ellos vivían en el desierto, pero ellos querían agarrarlo y hacerse el botín con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ahí de pronto Dios intervino y por medio de la intercesión, ahí, bueno, ese es da para otra predicación, ¿no? Porque Dios de pronto da una orden a Moisés y Moisés sube al monte y manda a Josué con los jóvenes a pelear contra esos enemigos. Y de pronto con la intercesión que Moisés estuvo en el monte, pudieron derrotar a esos enemigos. Pero Dios dice algo muy, muy claro. En Éxodo 17:16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hay un espíritu. Yo creo que ese espíritu se va a manifestar en estos últimos tiempos con el anticristo, de sentarse en el trono, de entronarse, cuando ese lugar solamente le pertenece a Dios. Y ese lugar está inaccesible para los demás. Es el Dios el soberano, es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Otra de las cosas, bueno, como había dicho al principio, la soberanía de Dios a veces nos plantea interrogantes de por qué Dios permite esto o aquello en nuestras vidas o países o en el mundo. Porque a veces cuando hemos testificado también muchas veces la gente dice: pero si de pronto Dios, ¿por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite que se mueran las guerras y todo eso? Pero yo no tengo todas las respuestas. Nosotros no tenemos todas las respuestas. Sabemos que de pronto el que está gobernando, porque dice que Jesús mismo dijo que el príncipe de este mundo, Satanás, él está gobernando, por eso todo el caos que vemos alrededor nuestro, por todo eso. Pero Dios está por encima. Lo importante es que haya vidas como nosotros, que podamos ser en medio de todo este caos, podamos ser instrumentos. Vamos a ver más adelante unas personas que pudieron llegar a ser instrumentos de Dios. Pero una de las cosas que de pronto, un texto que me gusta mucho, es el Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley.
nosotros no las entendemos, no entendemos. Dios conoce pasado, presente y futuro, para Él está todo en el mismo plano. Nosotros no sabemos lo que va a pasar ni siquiera dentro de 10 segundos, no tenemos idea. Nuestra vida es muy efímera. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos y no nos vamos a enroscar de pronto en una controversia con alguien por algo que nosotros no entendemos. Pero lo que nosotros entendamos, lo importante es que nosotros lo pongamos por obra. Que nosotros no, eso es lo importante, lo que Dios quiere. Y si Dios quiere revelarnos, gloria a Dios. Y si Dios no nos quiere revelar y lo vamos a entender después cuando estemos allá arriba, gloria a Dios. Eso es lo importante. Que tengamos eso bien en claro. Que Dios es soberano y que Él hace como quiere, y cuando quiere y como quiere. Y otra de las cosas es un pasaje que muchas veces la hemos usado, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aún aquellas cosas que no entendemos, ayuda bien. Habíamos estado mirando en la célula recién con el pastor el caso de Lázaro. El caso de Lázaro ya era un acabose, no había ninguna esperanza. Pero para Dios no era acabose. Amén. Mira, empezóse de un milagro tremendo, la resurrección de un muerto después de 4 días, que nunca, y no, era algo inédito, porque había habido resurrecciones en la Biblia, pero nunca había habido algo así, algo inédito. Y muchas veces Dios obra de esas maneras inéditas, Él se glorifica, pero lo importante es que nosotros sigamos creyendo, aunque no lo vemos en este momento, no lo vemos o no lo entendamos, pero que sigamos creyendo, que sigamos porque todas dicen las cosas, todas las cosas. Lo importante es que nosotros lo amemos, porque dicen, ayudan a bien a aquellos que le aman, aquellos que le aman. Y otro de los textos que está en Romanos 11, 33 al 36, cuando el apóstol Pablo recibió la revelación de por qué los judíos se cerraron tanto al Evangelio, que fue para que nosotros, los que no éramos judíos, entráramos. Cuando él recibe esa revelación tan grande, él dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Realmente puedo entender. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo importante es que nosotros estemos alineados con Él. Que nosotros estemos, aunque no comprendamos el momento que estamos pasando, que nosotros estemos alineados con Él, sabiendo que todas las cosas ayudan a Él, de que Él está sentado en el trono, de que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control en medio de todo. Otra de las cosas, Dios no creó autómatas para hacer lo que Él quiere, sino que nos dio libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, Él les dio una orden. En Génesis 2, 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí me estaba dando 2 opciones. Si vos querés vivir, no comas ese árbol. Pero si vos querés, y bueno, cayó, se dio a la tentación y por causa de él también nos alcanzó a nosotros, ¿no? Esa maldición, la muerte. Y vemos a través de la historia cómo Dios sigue poniendo de pronto delante nuestro
dos opciones. En Deuteronomio 11:26, cuando antes de entrar en la tierra prometida, Moisés le da un discurso, ¿no? Y entonces le dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Las dos opciones, libre albedrío. Podemos hacer una o podemos hacer otra. Y después Jesús vuelve también a decirlo. En Juan 3:16, el versículo que tantas veces lo hemos citado y lo hemos usado para evangelizar. Pero está Juan 3:16 y después sigue el 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Prefieren quedarse en la oscuridad. Pero está la opción, el que cree y el que no cree. Constantemente tenemos las opciones. Dios nos dio ese libre albedrío. Y otra de los puntos, como Él es soberano, Él maneja los tiempos. Él tiene autoridad para los tiempos. Amén. El pueblo de Israel, vamos a ver un ejemplo, el pueblo de Israel había desobedecido y por causa de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero antes de eso, Dios había dado una palabra al profeta Jeremías, que ellos iban a estar cautivos 70 años y después de esos 70 años iban a ser libertados. Pero alguien tenía que desatar esa palabra. Es como que esa palabra estaba, esa promesa estaba, y hubo alguien, un varón, Daniel, que de pronto entendió los tiempos de Dios. Y dice en Daniel 9, 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Fíjense, un varón que estaba sintonizado con el tiempo de Dios. Entendió que ese era el tiempo. ¿Y qué hizo? Se puso en la brecha. La otra vez el pastor hablaba de ese pasaje en Ezequiel que dice que busqué varón que se pusiera en la brecha para interceder. Él se puso en la brecha y empezó a clamar, empezó a confesar el pecado del pueblo. Y cuando empezó a hacer eso, vino la divina respuesta. Dios manda un ángel. para que le dijera. En el mismo capítulo, en el versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí fue dada la orden en el cielo. Pero eso es lo importante, que podamos estar sintonizados, porque Dios quiere hacer cosas, está para punto para hacer, pero también está buscando vidas que sean canales para de pronto ponerse en la brecha y clamar a Dios. Vemos que hoy día están sucediendo, como ahora lo que estaba diciendo, de orar por Rosario, cosas de pronto tremendas. Pero si hay alguien sintonizado que se pone en la brecha, que se pone a cambiar, Dios puede cambiar el curso. Amén. Porque yo creo que hay palabras también sobre ciudades.
Hay palabras sobre personas que han sido dadas, pero están ahí hasta que alguien se pone en la brecha y abre ese lugar. Y vamos a ver cómo pasó. En Esdras, es tremendo este capítulo, porque el imperio babilonio había caído, ahora había venido otro imperio, el imperio persa, medo-persa. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de vosotros, entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense, despertó el Espíritu. Yo creo que ese clamor, esa intercesión de Daniel hizo que de pronto empezara a acelerarse. Despierta de un rey que no era judío. Él no era judío, no tenía nada que ver con el judío. Pero entendió, vino la orden de lo que tenía que hacer y mandar. Y fíjense la respuesta, ¿no? Vemos la respuesta del pueblo en el versículo 5. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Fíjense, por el otro lado, Dios despertando el espíritu del pueblo para hacer esa obra. Despertó al emperador que estaba de turno y despierta al pueblo para hacer. Es Dios. Pero hubo una intercesión primeramente que hizo que de pronto se despertara y se activara aquello que estaba ahí latente. Se activó por medio de la intercesión. Porque Él es el soberano y Él es el que maneja todo. Por eso es tan importante estar alineados con Él, estar escuchando. Para que cuando llegue el momento Dios despierte. Hay muchas palabras sobre cada uno de nosotros, sobre de pronto lo que ven. Hay muchas palabras, mucha promesa de Dios, pero hay tiempo también, porque el tiempo de Dios es el tiempo diferente al tiempo nuestro. Nosotros venimos por días, meses, años, pero Dios tiene kairos, momentos claves en la historia que Dios quiere de nosotros. Y lo importante es entender cuándo es ese momento y poder activar, trabajar con Dios, ser nuestro instrumento, puestos en la brecha en ese momento. Amén. Para de pronto interceder o para de pronto ser usado por Dios. Fíjense cómo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Acá nos habla de cuando apareció Jesús. En el Antiguo Testamento había muchas palabras, mucha profecía que anunciaban el advenimiento del Salvador. Pero dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un tiempo. Ahí me gusta en Lucas, cuando habla en Lucas 3:1, que de pronto nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Judea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Arminia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Ahí fue activado Juan, y al poco tiempo aparece en escena Jesús. Vemos cómo Dios activó. Pero si miramos más, no quiero extenderme más, ¿no? Pero si miramos ahí en el mismo capítulo,
en el capítulo anterior, cuando Jesús es dedicado, aparece un hombre, un anciano, Simeón, del cual poco se habla. Pero este hombre dice que él esperaba la consolación de Israel y él clamaba, y Dios le reveló que no iba a morir hasta ver al Salvador. Y en el momento exacto, cuando Jesús iba a ser presentado, ahí aparece él en escena para bendecir. Hubo una persona que estaba conectada. Toda la casta sacerdotal, todos los que conocían la palabra, no entendieron nada. Pero hubo alguien que estaba intercediendo, clamando, y Dios le revela el momento exacto y lo usa. El mismo tuvo a Jesús en sus manos. Tremendo, tremendo. Y por último, Dios nos dio un libre albedrío. Como dice, podemos decir, Dios nos dio una soberanía. Nosotros podemos decidir y escoger. Podemos decidir entregar la soberanía nuestra, entregar a las manos de Dios, rendírsela a Él. Si nosotros seguimos según lo que a nosotros nos parece, podemos escoger, pero podemos escoger que Él sea el soberano. Ahí veo un folletito que se llamaba Las 4 leyes espirituales, que usamos para evangelizar, y en eso estaba un trono en el cual estaba el yo sentado, entronizado, y había otro trono donde estaba Jesús. La consigna era entregar, deponer al yo y que Jesús sea el que esté entronado. Y eso es lo que tenemos que procurar cada día, que el yo, sea crucificado, que este yo mengue, como decía Juan, y que Él sea el que gobierna. Eso significa que de pronto Él va a tener injerencia en todo lo que hacemos. Me tocó mucho el testimonio de la hija de la hermana, cuando ella me contaba cómo ella pedía a Dios que Dios la guiara aún por las cosas naturales de la vida, que Dios la guiara a ver cómo debía de hacer, dónde debía ir. Yo digo, el Señor ayuda a llegar a una dependencia, porque Él sabe todas las cosas, nosotros muchas veces ignoramos, nosotros actuamos por experiencia o por lo que nos dice, pero Dios es el que conoce todas las cosas, es el soberano. Si nosotros podemos llegar a depender de Él, aún de las cosas más, como quien diría, de la vida diaria, insignificantes, pero es tremendo lo que Dios puede hacer, como Dios puede usar de bendición para otras vidas. Pero eso es entregar la soberanía de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestros cuerpos a Dios, para que sea Él el que disponga. Así como Él está gobernando sobre todas las cosas, que Él gobierne acá, que Él gobierne, eso es lo más importante. Por eso una de las oraciones del Padre Nuestro dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Esa es una oración que diariamente tenemos que hacer. Que no venga tu reino no solo a nuestras vidas, sino que venga tu reino a todo lo que nos rodea, a esta tierra que lo necesita. El reino de Dios, donde Él sea el rey, donde Él esté entronado, que sea esta nuestra morada en nuestra habitación. Había un viejo himno que cantábamos antes que dice el coro: no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues quién soy yo mi camino elegir. Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor, donde Él mande yo iré. Él sabe lo mejor, hermano. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y que el Señor nos ayude a vivir esas vidas rendidas al soberano. Así como Él es el soberano sobre todas las cosas, que Él sea soberano sobre todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gracias.